Perfecto. Yo creo que comparto mi pantalla de una vez, ¿no? Muy buenos días. Muchas gracias por estar aquí en nuestro tercer gran webinar de Cabinet Vision. Este día les vamos a tener el gusto de presentar las nuevas novedades que tiene nuestra nueva versión 2025 de Cabinet Vision que acaba de ser lanzada hace algunos días atrás. Espero les guste la presentación. Mi nombre es Celso Menegazo, represento a Camp Connection, ingeniero especializado en Cabinet Vision, y estoy aquí para poder transmitirles un poco del conocimiento y transmitirles un poco de las nuevas opciones, de las nuevas ventajas que tiene Cabinet Vision en esta nueva versión, en este nuevo release. Así que bienvenidos, vamos a empezar. Como siempre, pues cualquier duda que tengan, tenemos allí una ventana de question and answers en el cual ustedes pueden participar de esa manera haciéndonos sus consultas y nosotros con mucho gusto al final nos dedicamos a responder sus preguntas. Bienvenidos a todos, comenzamos. Mi nombre es Celso Menegazo, estamos aquí para transmitirles un poco la información de Cabinet Vision. Tenemos algunas opciones de Cabinet Vision nuevas, las cuales vamos a explorar en este webinar. Algunas de las versiones, de las opciones que tenemos es un instalador modificado, que este instalador es mucho más rápido en el sentido de que anteriormente se tardaba 15 minutos alrededor, ahora ha bajado un tiempo más o menos de 8 minutos. La instalación es mucho más rápida. De hecho, el paquete de instalación es mucho más liviano, se puede descargar mucho más rápido. Entonces, ustedes van a ver que al momento de instalar, se va a notar que es mucho más rápido. Tenemos algunas mejoras en el método de ensamble, que los cuales ahí vamos a ir viendo en el transcurso de nuestra presentación, y algunas otras mejoras que trae el programa que son significativas para el desarrollo del mismo. El nuevo instalador rediseñado de Cabinet Vision, como les comentaba, este es el anterior. Podemos notar de que algunas de las ventanas trae más opciones para instalación, lo que hace que sea un poco más complejo o que nos pueda en algún momento ser un poco, nos pueda confundir al momento de la instalación. Ahora nuestro instalador es mucho más básico, ya trae menos configuraciones, es igual de acertado que antes, pero es mucho más simple y la configuración es mucho más rápida. El tiempo de instalación es mucho más rápido. Vamos a trasladar ahora nuestro Cabinet Vision, y una de las opciones que tiene ahora es al momento de instalar Cabinet Vision 2025. Trae un menú que está rediseñado, incluso nos abre una pantalla que nos da las nuevas opciones que trae Cabinet Vision en este momento, las cuales podemos visualizar automáticamente al momento de entrar. Si queremos desplegarlo, no queremos desplegarlo en futuras ocasiones, lo podemos desactivar. Algunas de las mejoras que traes es la modificación de métodos de construcción dentro de cada módulo. Esto hace que el programa sea muchísimo más versátil que las versiones anteriores, puesto que yo puedo crear dentro de un módulo otro nuevo sistema, otro método de construcción, creando quizás alguna mejora del mismo. Esto lo vamos a ver un poco más adelante. Y así como también tiene la opción de crear nuevos métodos de construcción dentro del gabinete, también podemos crear o modificar listas de materiales, cosa que anteriormente no se podía hacer. En esta nueva versión sí lo trae, y eso hace que, no es, que se expanda nuestra menú de posibilidades para poder desarrollar los muebles de una mejor manera. Podemos reordenar cuartos, cosa que antes no se podía.
Y eso me cambia también la numeración de los módulos. Y entre otras cosas, tenemos también una pantalla rediseñada de nuestro Cabinet Vision, que es la que estamos viendo en este momento. Tenemos iconos un poco más grandes, ventanas más grandes para que sea mucho más fácil poder visualizar los elementos, los últimos elementos que hemos utilizado y de esa manera podamos accesar más rápidamente a nuestro menú de forma mucho más eficiente. Vamos a crear un método nuevo. Vamos a crear un diseño nuevo para ver las opciones, la modificación de los métodos de construcción dentro de cada módulo, que les digo es de lo más importante que tiene, de las mejoras más significativas que tiene nuestra nueva versión 2025. Anteriormente, yo podía, al momento de crear cuartos nuevos, podía yo modificar dentro de cada cuarto los métodos de construcción. Este es mi cuarto 2 y aquí tengo mi cuarto 1. Los métodos de construcción del cuarto 1 y cuarto 2 podían ser independientes, debido a que tengo la opción dentro de gabinetes de poder modificar el método de construcción. Actualmente tenemos una nueva opción que es dentro de un mismo gabinete, dentro del gabinete, poder manipular aquí de tal manera el método de construcción de tal manera que aquí dentro del gabinete yo puedo manipular el método de construcción. Este cuadro no aparecía antes, este cuadro aparece en esta nueva versión, lo cual hace mucho, muy eficiente el manejo de mi mueble. Por ejemplo, yo le voy a decir a este mueble que aquí yo quiero tapa completa. Y ok. Y que las vistas exteriores o las vistas laterales sean estándar end. Y ya tengo un método modificado para este gabinete. Así como puedo modificar el método dentro del gabinete, también me permite crear un nuevo método de construcción para guardarlo en mi librería de métodos de construcción, agregarlo como un nuevo método de construcción. Modificación 1 le voy a. Y ahora está creando el programa nuestro nuevo método de construcción. Esto hace que sea muy eficiente porque ya me deja el programa preparado para que en cualquier momento que yo desee utilizar este nuevo método de construcción, yo ya lo tenga listo para su uso. Tapa completa, costados vistos únicamente. Esto hace que el programa sea muy eficiente al momento de crear nuevos diseños y que sea muy versátil. Así como tenemos la opción de crear métodos de construcción nuevos dentro del mueble, modificarlos y crearlos, también tenemos la opción de crear listas de materiales dentro de nuestro propio gabinete. Anteriormente podíamos manejar los materiales del proyecto en general a través de la opción de manejar los materiales, modificación para este proyecto. Podía entrar incluso al cuarto, a cualquiera de los cuartos que tenga, y aquí mismo modificar el método la lista de materiales para un cuarto específico. Y luego no tenía la opción dentro del mueble de manipularlo de tal manera que pueda yo cambiar la lista de materiales. Sin embargo, ahora
ya tengo también este apartado dentro de la modificación de listas de materiales, en el cual para este mueble en especial puedo modificarlo. Le vamos a cambiar el material de la tapa. Voy a poner un panel X. Entonces, de esta manera tengo yo modificada mi material para la tapa, pero además de modificarlo aquí, también me permite crear esta nueva lista de materiales para dejarla disponible en mi catálogo de listas de materiales y poder así tenerlo disponible al momento que yo quiera trabajar. Le repito, esto es de las de las mejores opciones que trae el programa 2025 en este momento. Hace que el programa sea mucho más versátil al momento de crear métodos de construcción y también de crear nuevas listas de materiales partiendo de un mueble. Otra de las mejores que tiene el programa en este momento es para la opción de las puertas que son con vertical slats, con ranuras verticales y con ranuras horizontales. Vamos a hacer el ejemplo con un par de muebles aquí. Voy a poner listas, puertas completas. Listo, par de puertas. Antes de continuar, quiero mostrarles también el cambio que ha tenido nuestra barra de información. Está totalmente rediseñada, da un aspecto mucho más moderno, mucho más elegante y además tenemos la opción de ocultar ciertos elementos que nosotros quizás no utilizamos frecuentemente. Y además de eso, nos da la opción de poder manejar o manipular la información, el tamaño de la información de acuerdo a a nuestro gusto. Esa es una de las mejoras también que trae nuestro Cabinet Vision, en el cual podemos cambiar el aspecto de nuestra interfaz. Vamos a cambiar para esto el tipo de puerta y vamos a seleccionar una puerta que tenga vertical. Esta. Vamos a utilizar una madera intensivo. Perfecto. Ok. Cuando nosotros tenemos puertas de madera con vertical slats, pues tenemos aquí. Una de las opciones que podemos manejar en esta nueva aplicación, en esta nueva versión, es la modificación de la puerta directamente dentro del gabinete, cosa que antes sí la tenía, pero tenemos otros elementos nuevos que nos permite poder manipular la puerta de una mejor manera. Por ejemplo, el vertical slats anteriormente no tenía la opción de poder graduar el ancho de mis slats. En este caso le voy a poner una medida diferente para que veamos que al momento de yo cambiar la medida de esto, podemos notar que tenemos una diferencia sin necesidad de llegar a modificar la puerta como tal. Es decir, esta modificación la hice adentro del programa. No tuve la necesidad de salirme de aquí. Vamos a ir esto en dos.
Y otra opción que tenemos aquí también, vemos que podemos cambiar el ancho de los, y decirle, vamos a poner 70, 80 milímetros. También puedo crear divisiones internas dentro de las, de la puerta. Y además de esto, yo también puedo pedirle que los tableros sean de diferente material. En este caso le pedí que fuera de cristal, un tablero de cristal. Esta opción me permite que sea mucho más versátil al momento de poder crear puertas con ranuras verticales y horizontales, porque hace que sea mucho más versátil el tema de la configuración de la misma. Le repito, anteriormente me tenía que salir de la puerta para poder generar esta información. Ahora no. Marco izquierdo le voy a decir 100, marco derecho le voy a decir 100 milímetros, la distancia de los, en este caso le voy a decir 100 milímetros. Y tenemos puertas diferentes sin necesidad de salirme del mismo diseño. Lo mismo, exactamente lo mismo sería si la puerta es con vetas horizontales o vetas verticales. Exactamente lo mismo, lo podemos configurar de la misma manera. Horizontal. Y listo. Esto hace que sea mucho, mucho más versátil el tema también de la configuración de las puertas. Esto es algo de lo que tiene nuevo también el programa. Vamos a copiar esto. Es más, voy a entrar aquí. Y también les quiero mostrar otra opción que tiene nuestro programa, que es el tema de los cubis o zapateras. ¿Se recuerdan ustedes que al momento de nosotros crear el método de construcción, voy a entrar aquí, en versiones anteriores, al momento de entrar a la configuración de nuestras zapateras, nos pedía una medida mínima en alto y una medida mínima en ancho? Y en base a eso, el programa, al momento de decirle, yo quiero un espacio X, por ejemplo, en el espacio superior, quiero zapateras o cubis, el programa determina el ancho, la distancia, o sea, la cantidad de los espacios, tanto en eje X como en eje Y, de acuerdo al ancho interior y a la medida mínima que yo le haya dado de altura y de ancho de los cubis. En esta oportunidad y con la nueva versión del programa, yo puedo manejar independientemente, además de la configuración estándar que tiene el método de construcción, las medidas de mis zapateras, medidas mínimas. Esto también hace que sea mucho más versátil porque yo puedo trabajar todas las áreas independientes con medidas independientes para que se adapten al espacio que yo quería antes. Vamos a meter mínima altura en 250 de altura. Bueno, en 250. Eso hace que el diseño sea también ahora muchísimo más versátil porque yo tenía que salirme y cambiar esa configuración o muchas veces muchas de las modificaciones que tenía que hacer para poder adaptarme a mis necesidades tenía que hacerlo a mano. Ahora no. Ahora el programa trae esa opción dentro de sección interior. Seleccionamos el área que queremos modificar, el cual tiene dentro de su espacio seleccionada la opción de cubis y dentro de cubis, si no se adapta la cantidad de espacios que yo requiero
conforme la configuración del método de construcción, yo puedo cambiarlo para que se adapte de acuerdo a lo que yo necesito. Eso hace que sea muy versátil. Y la otra opción que vimos también anteriormente es que eso está en el menú inicial. Ya salió el build nuevo de esta versión para que lo descarguen, por favor. Es poder modificar cuartos. Podemos notar aquí que al momento de que yo tengo el cuarto uno, asigna por orden los módulos, módulo uno, módulo 2. El cuarto 2 va a arrancar con el módulo 3 y el cuarto 3 va a arrancar con el módulo 5 en este caso. Cualquier modificación que yo le haga al cuarto, por ejemplo aquí le voy a poner otro objeto adicional, por consecuencia me va a ir adaptando los números de acuerdo a conforme lo tenga. Pero tenemos una nueva opción ahora que es la opción de reordenar cuartos. Esto me permite poder modificar los cuartos de tal manera que ahora tengo los cuartos en el orden que yo lo quiera tener. Esto es muy fácil o no, me ayuda mucho cuando trabajo proyectos habitacionales, quizás que son edificios y estoy ordenando o creando cuartos adicionales. Entonces ya me permite poder ordenar y crear de una mejor manera toda la información de nuestros módulos. Una de las mejoras también importantes que tiene el programa en esta nueva versión, y eso ayuda muchísimo, vamos a colocar 3 módulos aéreos. Son una de las nuevas opciones que tiene y que es muy importante, así como el tema de las... Vamos a poner, Lisa, te voy a explicar. Ok, es, anteriormente yo necesitaba crear una lista de materiales que tuviera, bueno, en el caso de las operaciones globales ahora son automáticas. Para eso necesitaba yo crear anteriormente un UCS que me permitiera operaciones globales. Tenía que crear un UCS que me hiciera las operaciones locales a operaciones globales. ¿Qué significa eso? Que las operaciones que están incluidas dentro de un gabinete me las pudiera trasladar a los gabinetes adyacentes. Sin embargo, en este momento el programa ya viene hecho para que, vamos a poner así, 400, 450. Por aquí se me puede pegar esto. Vamos a cambiar la altura para poder visualizar esto. 250 ya. Lo voy a bajar 100. 75. Listo. Mi método de construcción. Ojo, para esto tengo que tener configurado en el método de construcción que las conexiones de los componentes que van a hacer, que van a tener conexión con los laterales en este caso. Yo lo que voy a hacer es quitarle los costados y mostrarles cómo la conexión funciona. Por ejemplo, la tapa. Cuando, esto es muy importante, cuando no tiene, tengo que tener seleccionado la conexión que voy a utilizar. Bueno, es Pax a la cena.
Pero no es Parsons. Listo. Ok. En el caso de los entrepaños móviles también. Hay que tener mucho cuidado con eso porque cuando ya empecé a modificar esto, no me aparecía la operación. Sin embargo, es porque como muchas veces yo no encontraba la razón de ser qué operación va a tener al momento de que no tiene ninguna conexión, o sea, una conexión con nada. Entonces decía yo, ¿por qué ponerle? Sin embargo, ahora tiene mucho sentido porque yo le asigno 90. Ok, me faltó el piso. O sea, a propósito, lo tengo así para mostrarles uno de los errores que podría pasar al momento de tener seleccionado este material, esta opción. Voy a seleccionar el piso, conexión del piso. Cuando es un no end, pero no es Spax Cabinet, no end. Ahora sí. Doble clic, entro al mueble. Voy a quitar las puertas para poder visualizar. Voy a quitarlo todo. Mi costado izquierdo, sin costado. Mi costado derecho, sin costado. Le voy a poner una división, un entrepaño móvil. Y la ventaja con esto es que ahora el programa me ejecuta las operaciones sin necesidad de tener un UCS para que lo haga, para que las operaciones globales, locales ahora sean globales. Vamos a darle esto. Tengo desactivado esto. Eso es muy importante. Vamos a activar las operaciones aquí. Porque nos puede mostrar. Vamos a generar aquí esta cosa. Vamos a verla. Entonces ahora automáticamente, como les decía, el programa ya me genera, ya me ejecuta las perforaciones, cosa que antes no hacía. Ah, ok. Otra opción nueva del programa es las luces. Además que la interfaz ha sido modificado, puedo yo cambiarlo mucho más fácil en el caso de la intensidad, incluso con la rueda, el track del mouse, puedo yo modificarlo, girar y poder cambiarlo. Y además del tema de las luces, también la cámara trae una interfaz modificada que ha sido modificado para que sea mucho más gráfico y más fácil poder manipularlo. Otra de las opciones que tiene también ahora esto es cuando yo manipulo un mueble, la forma, y trabajo con constraints. Estos constraints se guardan automáticamente al momento de enviarlo o de guardar a mi librería de muebles. Voy a guardar esto. Voy a poner aquí.
Voy a jalar mi objeto. Estaba en Custom Cabinets. Wall Cabinets. Poner aquí. Si entro yo a este mueble que ya ha sido modificado, tiene los constraints modificados, tengo mis constraints activos. Mucho más gráfico, mucho más visible. Incluso si afectan al momento de tenerlo dentro del mueble, yo puedo cambiarlo para que no afecten como elementos visuales. Otra de las mejoras que tiene el momento de poder de tener es en Screen to Machine, poder exportar nuestra lista de partes a otro usuario. Una lista de partes a otro usuario que tenga Cabinet Vision y que no tenga nuestra misma configuración. Puedo exportar la lista de partes. Lo voy a poner aquí en el escritorio. Lista de parte, exporta. Listo. Esto permite al momento de que alguien, le repito, no tenga nuestra configuración, podemos utilizar por medio de importar. Buscamos el documento que creamos, que en este caso está aquí. Lista de partes exportada. La abrimos y ahorita me va a importar la nueva lista de partes, que en este caso la está incrementando a esto. Esas son algunas de las mejoras que tiene el programa. Por supuesto que el programa tiene varias mejoras más. Sin embargo, es importante. Aquí vemos que ya importó nuestra nueva lista. Obviamente aquí ya tenía la nueva lista, pero aquí está todo duplicado. Sin embargo, ya tenemos la nueva lista de partes que importamos en este momento. En conclusión, nosotros en Hexagon estamos comprometidos a través de Camp Connection con todos nuestros clientes para frecuentemente poder darles actualizaciones y cambios de las aplicaciones que desarrollan. Por eso es que es necesario que para adquirir o para tener esas actualizaciones estemos suscritos a nuestro plan de SMA, que es el soporte, mantenimiento y actualización, el cual nos permitirá estar al día con todas las actualizaciones que se generan frecuentemente. Muchas gracias por participar, les agradezco mucho su tiempo y los invitamos a los próximos webinars que vamos a estar haciendo próximamente. Nosotros les trasladamos la información de cuáles son los próximos temas que vamos a tocar. Por ahora le doy paso a mi compañero Nicolás Kuhn, que nos va a dar información sobre las mejoras que tiene nuestra nueva versión de Alpha Camp. Que estén muy bien, muchas gracias por su tiempo. Adelante, Nico. Ahí Tienes. estamos. Muy buenos días para todos. Ya empezamos un problemita técnico y me estaba silenciando. Pero bueno, entonces ahí siguiendo un poco con lo que nos presentó nuestro compañero Celso, vamos a seguir ahí con las actualizaciones de nuestro sistema AlphaCam que, bueno, como saben que habíamos presentado en el webinar anterior, AlphaCam puede servir como un complemento para Cam Connection y viceversa. ¿Ok? Entonces, es- son los dos software que Cam Connection provee para lo que es la industria de madera. Por eso van un poco de la mano y los juntamos en este webinar para presentar las novedades de esta versión 2025. Entonces, vamos a comenzar ahí con la presentación. Bien.
Bueno, ahí como les comento eso al principio, él es el técnico de Cabinet Vision, yo soy el técnico de AlphaCam, especialista. Eh, Hace muchos años que estoy dentro de la empresa con AlphaCam y acá les voy a traer estas novedades de esta versión. Pero antes vamos a empezar hablando un poco, esto no es novedad, sí es novedad de las últimas versiones, pero no es novedad de esta última versión en particular. Esto también lo trajimos en el webinar anterior, que es el método de licenciamiento, que esto cambió en realidad hace algunas versiones atrás. Se reestructuró todo el sistema de licenciamiento. Y traigo esto porque, bueno, las novedades muchas veces no son de algo en particular que el cliente necesita, por ahí es algo específico de lo que es tres ejes, que lo que uno por ahí está necesitando, alguna actualización que mejore alguna función específica. Entonces vamos a encontrar novedades de todos estos módulos. Entonces puede ser muy variado los temas. Inclusive les traigo esto porque hubo bastantes actualizaciones sobre el módulo de automatización. Entiendo que tal vez no todos los clientes tengan este módulo, pero bueno, eh, quería remarcarlo acá para que sepan para qué son estas actualizaciones que voy a mostrar a continuación, ¿no? Entonces ahí un poco recapitulando esta estructura de licenciamiento tenemos el núcleo, básicamente, de AlphaCam, que es lo que te va a permitir trabajar en lo que es tres ejes, y a partir de ahí uno va acrecentando, digamos, el resto de los módulos. Por ejemplo, el módulo de nesting, el de sólidos para trabajar con modelos sólidos, el de posicionamiento para máquinas de 4 o 5 ejes, que te permiten trabajar en diferentes planos. Y a partir de ahí podemos también agregar el de simultaneidad, si queremos hacer piezas de forma simultánea. Y también tenemos un módulo de 5 ejes avanzado, ¿ok? También es simultáneo. Después tenemos, por otro lado, viniendo para el otro lado, tenemos el módulo de automatización, que es donde vamos a estar viendo algunas de las novedades que han salido en esta versión. El de restricciones, que es para parametrizar, digamos, las geometrías 2D. El AlphaCam no es 100% paramétrico, o sea, uno sí puede diseñar con medidas, las geometrías 2D, pero no quedan parametrizadas. Entonces, de esta forma, hay un módulo que cuando uno trabaja en AutoCAD, en SolidWorks, Inventor, ahí uno puede poner cotas, puede poner medidas específicas a las geometrías, que las geometrías estén sincronizadas o concéntricas o enlazadas unas con otras de forma paramétrica. Entonces, AlphaCam naturalmente no tiene eso. Entonces, si nosotros queremos parametrizar geometrías, podemos agregar el módulo de constraints y me va a habilitar lo que son las restricciones. El módulo de fixture, que es para simular lo que son los dispositivos de sujeción o cuando las máquinas tienen sistema de vacío, ¿no? Con ventosas. El módulo de API, que es para desarrolladores más avanzados, con lenguaje Visual Basic, donde uno puede desarrollar macros específicas, y el módulo de Robotics para la que es brazo robótico. Entonces, como ven, estos son todos los módulos que hay y las novedades un poco abarcan en mayor parte, digamos, este lado derecho de lo que es este círculo. Bien. Bien. Entonces vamos un poco a la agenda de las novedades. Entonces, como ven, hay novedades en lo que es la simulación, la configuración interna de las preferencias de AlphaCam, en el comando de guardar como, una novedad interesante ahí que vamos a ver. Comando de escala, que es básicamente comandos dentro de lo que es el diseño de geometrías, eh, algunas novedades en lo que es la interfaz de 5 ejes avanzados, en las trayectorias de corte por sierra, en los reportes y en el gestor de automatización que, como les dije antes, es el Automation, que es el Automation Manager que se dice eh, cuando uno incorpora el módulo. Entonces, como ven, no hay unas novedades, por ahora no hay novedades en lo que sería el fresado básico de tres ejes, porque digamos que eso está básicamente todo contemplado en su mayoría, entonces ya las novedades que van saliendo son más avanzadas sobre mejoras específicas en ciertas funciones. Y algo a remarcar también es que las mejoras se realizan de acuerdo a la demanda de los usuarios, ¿no? Que hay alrededor del mundo. Entonces, en el mundo se usa mucho Alphacam en todos los países y entonces el usuario va solicitando mejoras o va haciendo casos de soporte y las mejoras que van saliendo es de acuerdo a esa demanda, ¿no? Entonces seguramente se realiza esa actualización sobre lo que más demanda tiene. Entonces por ahí algunas actualizaciones que usuarios están esperando pueden ser que salgan, que sean más rezagadas y vengan posteriormente. Algo a remarcar también antes de comenzar con las novedades es justamente que, déjeme que voy a compartir acá esta ventana.
Ok, ahí volvemos a la presentación. Voy a mostrar acá. Fíjense que también AlphaCam presenta varias novedades sobre la misma versión, varias versiones sobre la misma versión. Entonces, como pueden ver acá, este es el Nexus, que es una plataforma de Hexagon. Ustedes mismos pueden ingresar al nexushexagon.com y registrarse y tener este mismo acceso, ¿ok? Acá tienen una comunidad donde ahí pueden ver todo lo que va pasando en AlphaCam, digamos, novedades, cuándo salen las nuevas versiones. Hay un foro también donde uno puede interactuar con los usuarios a través del mundo, normalmente en idioma inglés, ¿no? Porque casi todos ahí hablan en inglés, pero bueno, ahí uno puede interactuar, puede hacer consultas, en fin. Entonces, de forma libre, uno se puede registrar, tiene que completar los datos de su empresa y ya puede acceder a esta plataforma Nexus, que es una plataforma de Hexagon que está creciendo mucho y la comunidad también está creciendo mucho de usuarios alrededor del mundo. Y acá, como pueden ver, hay una sección donde dice Alpha Cam News, también en Cabinet Vision, ahí eso no lo mostró, pero lo más probable es que también esté ahí Cabinet Vision y ahí dentro del Cabinet Vision esté la misma sección. Y acá fíjense que, por ejemplo, para la versión 2022 salieron varias actualizaciones, por ejemplo, como unas cuatro, para la 2023 también, entonces va saliendo de esa forma. 2023.1, 2023.2 y ahí punto 4 y así sucesivamente. Actualmente, un segundito. Actualmente estamos en la versión 1 de la 2025, o sea que se espera que más adelante salgan seguramente otras versiones que sean dentro de la misma, pero requieren una nueva instalación. Por ejemplo, la 2024 requiere una instalación, pero cuando salió la 2024.2 requiere una nueva instalación. El AlphaCam es muy simple porque se instala y se desinstala el antiguo y listo. No requiere tanta configuración interna, a menos que uno tenga configurado, digamos, ciertas personalizaciones, ¿no? Pero básicamente si uno tiene una buena estructura dentro de esas configuraciones, todo se migra fácilmente. Entonces, bueno, ahora estamos en la 2025.1. Esperamos que, siguiendo esta lógica de las versiones anteriores, salgan dos o tres versiones más que traen novedades y también traen corrección de errores, ¿ok? Porque no siempre son apenas novedades las que salen, sino que en cada actualización se van corrigiendo algunos bugs, algunos errores de las versiones actuales, ¿ok? Entonces, a veces parece que las actualizaciones no son suficientes, pero después durante el año salen más actualizaciones y también se corrigen muchas cosas que tal vez no son actualizaciones en sí, sino correcciones de errores del propio programa en cosas muy específicas, que los usuarios van reportando a medida que se va usando, ¿no? Durante el año. Entonces, bueno, quería marcarles eso como para que eh, esperen que va a haber más actualizaciones de aquí para adelante. Entonces, volviendo acá un poco a la presentación. Entonces teníamos la agenda y vamos ahí a la primera de las actualizaciones, que es la simulación. Esto es algo bastante básico, pero ayuda un poco a la interfaz del usuario, para que sea un poco más fluida y no tener que estar cambiando de pestañas para tal vez hacer algunas cosas. Entonces acá en la parte, como pueden ver, esto se actualizó en la versión 2024, entonces es una novedad de la versión anterior donde la simulación se adicionó, digamos, a una pestaña. Anteriormente no estaba acá, estaba en el menú lateral y la simulación hace bastantes años no venía teniendo un desarrollo así y ahora se está dando un desarrollo mejor a la simulación del FACAM. Entonces, en la versión anterior se agregó ya una pestaña con específica de simulación y ahora a esta pestaña se le están agregando comandos como para que sea más dinámica de trabajar. Entonces se le agregaron algunos comandos ahí para poder hacer una sección de vistas o distancia de ángulos, poder medir alguna distancia o ángulo dentro de la simulación mientras la simulación va corriendo, ¿no? Uno puede pausar y hacer una medición. Entonces, para no tener que estar cambiando ahí de pestañas y buscando el comando, se agregaron a esa misma pestaña. ¿Ok? Bien, seguimos acá. Entonces, se configuró también acá dentro de las preferencias, en el settings de AlphaCam, o sea, en las configuraciones generales de AlphaCam, se encuentran muchas opciones que tal vez ahí el usuario tiene que entrar y ver qué es lo que realmente
para ese usuario conviene que esté activo o que no, porque estas son preferencias de cómo quiero que el sistema funcione de forma general. Entonces, tal vez algunas opciones que ya vienen por defecto configuradas sirven y a veces no. Entonces, eh, a veces complican, a veces ayudan, ¿no? Entonces tengo que entrar a las preferencias, saber qué es lo que me conviene. Igualmente, de forma general, viene configurado de una forma genérica como para que para todo el mundo trabaje bien, pero tal vez algunas opciones es bueno editarlas, depende del trabajo que necesite hacer. Entonces se agregó una nueva función ahí de hacer una tolerancia global, que es una tolerancia para refinar, digamos, cuando uno está trabajando en maquinados. Normalmente AlphaCam usa la tolerancia del postprocesador y a veces el postprocesador está configurado con tolerancias medias gruesas, por decir de alguna forma, ¿no? Los programas trabajan con un margen de error ahí de tolerancias, entonces a veces el postprocesador viene configurado con un margen de error un poco más grueso y normalmente AlphaCam usaba esa tolerancia del postprocesador utilizado. Entonces, ahora mientras uno va trabajando desde AlphaCam puede modificar esa tolerancia global para trabajos más finos, por ejemplo, y poner una tolerancia aún más pequeña, con un margen de error más pequeño. ¿Ok? Después, cuando uno va a generar el código de la máquina, va a usar realmente las tolerancias del postprocesador. Pero para el trabajo dentro del FACAM, a veces los usuarios trabajan con diferentes versiones y diferentes tolerancias, entonces para que sea compatible, si todos los usuarios configuran esa misma tolerancia y todos van a estar en la misma línea de tolerancias dentro del programa. ¿Ok? Pero bueno, es algo bastante específico para ciertas piezas, ¿no? Después se agregó una opción bastante interesante que es para cuando uno salva la versión, que se pueda salvar, para cuando uno salva el archivo, perdón, que se pueda salvar en versiones anteriores. Y esto es algo que sí se ha requerido bastante a lo largo de los años con AlphaCam, porque muchas veces uno actualiza y a veces hay intercambio de archivos entre tal vez otros usuarios y no todos tienen la misma versión instalada. Entonces esto a veces era una complicación porque te obligaba a que tengas instalado la misma versión en todas las PC o si te mandaban un archivo de afuera y no lo podías abrir porque tampoco tenías la misma versión. Entonces era un tema. Así que ahora se agregó, por lo menos estamos viendo que se pueden salvar archivos hasta 3 versiones atrás. Y eso es bastante interesante. Esto lo veíamos muy, en algunos programas es bastante común verlo, por ejemplo, en un Excel, cuando uno salva en la versión 2003-2007, ¿no? Creo que dice el Excel y puede salvar una versión anterior porque a veces las funciones con la versión nueva no eran compatibles. Eh, entonces, bueno, normalmente esto no se puede hacer en los sistemas CAD-CAM porque obviamente se van agregando actualizaciones, entonces cuando uno salva un archivo, muchas veces ese archivo contiene parte de esas actualizaciones que no van a existir en la versión anterior. Entonces por eso ahí pierde la compatibilidad. Por lo que cuando sean opciones compatibles, digamos, no voy a tener problema. Y si existen opciones incompatibles, por ejemplo, en el caso de 5 ejes simultáneos, me va a decir eh, que tal vez no se va a poder salvar una versión anterior porque ya sufrió bastantes cambios o son cosas más específicas y no te va a permitir salvar en opciones anteriores. Cuando ese sea el caso, va a salir un cartel que te va a decir, bueno, que el dibujo o el archivo contiene atributos que no pueden ser salvados en versiones anteriores. Entonces te va a avisar. Mientras tanto, te va a poder salvar. O también te va a salvar lo que se pueda y tal vez pierdas alguna función porque en la versión anterior no existe, lógicamente. Pero bueno, es una opción que es bastante buena y digamos que no te obliga, si son varios usuarios del FACAM, no te obliga enseguida a tener que actualizar y que estén todos realineados. O sea, porque muchas veces uno realiza la actualización y el otro usuario no. Entonces quedas más tranquilo en ese sentido de que no vas a tener ese contratiempo. Bien. Eh, bueno, esta es otra opción dentro del comando de geometrías. Como ven, teníamos eh, dentro de lo que es la edición, la creación de geometrías, ahí tenemos el comando de escala. Y también era algo bastante requerido porque cuando uno escalaba algo en AlphaCam solamente podíamos escalar la geometría. ¿Ok? Entonces después teníamos que readaptar todo lo que eran el material, en fin, teníamos que readaptar ahí varias cosas de forma más manual. Sin embargo, ahora cuando hacemos el comando de escalar, podemos decirle que
escale todo, o sea, con todos me refiero a lo que es la geometría, los elementos que estén relacionados a esa geometría y el material, o sea, sería la geometría, las rutas de herramienta, el material, cuando nosotros creamos el material para poder simular, ¿no? Anteriormente no lo escalaba, es decir, no contemplaba esa geometría para la escala. Entonces teníamos que readaptar el material y los elementos asociados a esa geometría, por ejemplo, en el caso de un sólido, donde nosotros extraemos, por ejemplo, los barrenos o los agujeros para, desde el sólido, porque para hacer los barrenos tenemos que sí o sí extraer, digamos, esa característica en 2D desde el sólido. Entonces, si escalábamos el tamaño del sólido, la característica extraída no se escalaba. Teníamos que volver a redetectarlo para que se adapte a la nueva dimensión. En cambio ahora, cuando hacemos escalar, se va a escalar todo junto, lo cual me va a ahorrar bastante tiempo. ¿Ok? Eh, entonces podemos rápidamente, bueno, después ver una demostración de eso. Seguimos acá con las mejoras. Tenemos la mejora en el renderizado de modelos sólidos. Ahí AlphaCam, por ejemplo, tiene, cuando uno inserta un sólido, para que el programa trabaje más rápido, me lo suele mostrar de una forma más rústica. No quiere decir que el modelo sólido lo haya importado mal, muchas veces se ve como facetado, pero es un método de AlphaCam de poder hacer que el programa trabaje de forma más fluida, sobre todo en computadoras que tal vez no tienen suficientes recursos. Entonces ahí a veces uno insertaba un sólido y se veía de una forma un poco rústica y todo el tiempo tenemos que estar refrescando como para que me actualice esa geometría. Entonces en modelos de Parasolid, que son modelos, digamos, genéricos en 3D, normalmente la extensión es .xt. Nosotros diseñamos en SolidWorks o en donde sea y podemos salvar el archivo como un Parasolid para que sea un 3D genérico, o sea que pierde las propiedades del SolidWorks, y entonces queda como un sólido nada más. Y cuando lo insertamos al FACAM muchas veces se veía una forma media fea, ¿no? Por decir de alguna forma, y teníamos que estar regenerando todo el tiempo para, bueno, para ver una imagen más bonita, digamos, de lo que es el sólido. Ahora directamente cuando insertamos el sólido, AlphaCam ya lo refina de cierta forma que no necesitemos estar regenerando esa visualización a cada rato, ¿no? Entonces, como ven, ahí después podemos también ver una breve demostración de eso. En lo que son 5 ejes simultáneos, había bastantes errores en lo que eran las bibliotecas de AlphaCam, en las herramientas, ya que cuando trabajamos con herramientas de 5 ejes para 5 ejes simultáneos, las herramientas pueden llegar a ser un poco especiales y, y bueno, y la trayectoria generada por Edgecam, por AlphaCam, perdón, que Edgecam es otro programa, las trayectorias generadas por AlphaCam también suelen ser un poco fuera de lo común de 3 ejes, ¿no? Entonces ahí es muy importante la geometría de la herramienta para que la trayectoria salga correctamente. De modo que eh, s- los usuarios han encontrado varios errores, digamos, en las trayectorias generadas por las herramientas de 5 ejes y bueno, se han corregido justamente la mayoría de esos errores, haciendo que las herramientas trabajen de forma correcta. Otra cosa del 5 ejes es que el ciclo de desbaste de multiejes, en el caso, nosotros, no es algo que es muy común usar desbastes en 5 ejes. Normalmente uno desbasta en lo que es 3 ejes simultáneos, posicionamiento, y posteriormente pasa a una operación de terminación en 5 ejes simultáneos. No es muy común, pero también podemos hacer desbastes en 5 ejes simultáneos. Eh, Hay que encontrar bien la productividad de hacerlo de esa forma porque ya saben que 5 ejes, digamos, están basculando los ejes todo el tiempo y no siempre es necesario. O sea, realmente hay que usar 5 ejes simultáneos cuando realmente la situación requiera usar los 5 ejes simultáneos. Entonces, el desbaste, como es remoción de volumen, de material, eh, no necesita una precisión específica, ya que estamos dejando siempre sobre material para una posterior terminación. Entonces, no siempre es necesario usar desbastes, digamos, en 5 ejes simultáneos, pero en AlphaCam hasta tenemos la opción de generar desbastes en 5 ejes
y también está bastante avanzada. Tenemos muchas opciones y dentro de las opciones acá es que se han agregado que podemos agregar superficies para verificar colisiones. ¿Por qué es esto? Porque el motor de 5 ejes simultáneos normalmente en cualquier sistema CAM no trabaja directamente sobre el sólido. Por más que tengamos un modelo sólido, normalmente el 5 ejes va a trabajar sobre las superficies seleccionadas, ¿ok? No va a contemplar realmente el resto del sólido, ¿ok? Entonces, si en una cajera, en una caja donde tenemos un sólido que tiene una cavidad interna, nosotros vamos a tocar las caras de la cavidad, pero no va a tener en cuenta el resto de las superficies del sólido, por más que tengamos un volumen. Entonces, muchas veces hace que la trayectoria de la herramienta colisione con otras de la superficie del sólido. ¿M? Entonces nosotros obligadamente tenemos que decirle, marcarle de alguna forma que esa superficie no tiene que ser tocada por la herramienta y que la esquive o que la herramienta retire o tomar alguna acción frente a esa colisión, ¿ok? A diferencia de cuando trabajamos con volumen en 3 ejes, sí el 3 ejes tiene en cuenta el resto del sólido, pero el motor del proceso de 5 ejes simultáneos es diferente y trabaja con las superficies únicamente. Entonces debemos marcar tanto la superficie a maquinar, tanto la superficie que si la herramienta llega a pasar por una colisión de esa otra superficie que no queremos que toque, debemos adicionarla también como para indicarle que no la toque, justamente. Entonces, bueno, se adicionó esas funciones también al módulo de desbaste 5 ejes. Como ven, algo bastante específico que tal vez no se use en menor medida, ¿no? Con respecto a las estrategias tradicionales. Eh, bueno, una opción bastante interesante en lo que es el corte por sierra es, eh, normalmente cuando hacíamos un corte por sierra, debíamos configurar, en realidad debíamos simular para poder ver si la sierra cortaba correctamente y no colisionaba, ¿no? Nosotros tenemos que tener en cuenta, cuando cortamos por sierra, tenemos que tener el porta herramienta, ¿ok? Porque tenemos que saber cuánto la sierra debería empezar desde afuera para hacer el corte y no colisionar con el porta herramienta. Entonces, sí o sí teníamos que ir a una simulación para ver eso. Entonces, ahora lo que se agregó es este gráfico que están viendo aquí. Ok, tenemos que habilitarlo desde las opciones de display. Tenemos que habilitar esta opción para que me muestre Head Position. O sea, me va a mostrar lo que sería la simulación del cabezal o del porta herramienta. Entonces, fíjense que acá lo que se está marcando aquí sería la dimensión del porta herramienta, que normalmente va a ser un sólido que nosotros cargamos a la herramienta. Entonces, me va a mostrar las dimensiones del porta herramienta y con esto voy a saber ya simplemente con una vista si tengo que comenzar más desde afuera o si esto va a llegar a colisionar con la pieza. Y esta parte más blanca del centro me las va a mostrar, lo que me está diciendo es cuánto la sierra está profundizando en el material. Entonces estoy viendo cuánto toma la sierra del diámetro el material. Ahí después podemos también ver una demo ahí breve de esto para que vean bien cómo funciona. Y tenemos que habilitar obviamente esta función que está acá en Display y también en Display Configuration. Ahí podemos habilitar esta función Draw Saw Manager, que es lo que me va a dibujar la posición del cabezal de la sierra, ¿ok? Entonces, con esas dos opciones habilitadas, si no las tenemos habilitadas, no me va a mostrar, me lo va a mostrar como era el método más antiguo. Bien. Después, dentro de lo que son los informes de nesting, cuando nosotros hacemos mecanizados de nesting, de anidado, en el reporte, digamos, no se veía de forma colorida, ni tampoco me traía los textos. Cuando el AlphaCam realiza un nesting y nosotros tenemos dentro de ese nesting textos, ¿ok? Que indican algún texto en específico, o también propios textos que me genera el nesting. Por ejemplo, cuando hacemos un nesting en AlphaCam, me va a crear un número para cada pieza y ese número de pieza me lo va a poner como un texto dentro de lo que es el nesting, ¿ok? Entonces, anteriormente, cuando hacíamos el reporte, no me traía estos datos el reporte, ¿m? No me traía estos datos y se veía en forma como si fuese un 2D
y ahora me trae todo lo que es el colorido de las piezas para poder diferenciarlas y también los textos que estén incluidos dentro de esas piezas. Entonces es interesante ahí para el reporte porque me va a mostrar con mucho más detalle, digamos, las piezas, cómo han sido nesteadas y los textos que quiere incluir como para tener de referencia también. El reporte es bastante interesante porque también hasta me genera código de barras. ¿Eh? Y también se agregó, bueno, justamente ahí se agregaron, tengo que habilitar esas partes para que se muestre de esa forma dentro del menú. ¿Ok? Entonces tenemos el menú eh, de color, el menú de texto. Entonces puedo activar ahí las opciones, que me lo muestre o que no me lo muestre. Entonces tengo esa preferencia para configurar si quiero activarlo o no. No es que siempre me lo va a traer de esa forma. Tengo que darle opción al usuario de que elija si lo quiere así o no. Así que bueno, estas son opciones bastante específicas dentro de lo que es el reporte de nesting, que para quien usa esto a diario realmente es una opción bastante interesante, ¿no? Para quien quiere un reporte mucho más detallado, es una opción interesante. Bien, acá voy a hacer un breve paréntesis porque las novedades que vienen siguientes son sobre el módulo de Automation Manager, o sea, sobre el módulo de Automation que mencioné al principio, que es una parte de los módulos que se agregan al núcleo de AlphaCam. Eh, este módulo es bastante interesante porque es un módulo donde uno cuando tiene trabajos repetitivos, que por ahí modifican ciertas piezas, algunas piezas, ya sabemos que cuando son piezas totalmente diferentes, básicamente es difícil automatizar porque cambia todo, entonces deberíamos cambiar herramientas, trayectorias, dimensiones, en fin. Entonces no da como para automatizar algo que cambie constantemente y tenga grandes cambios. Esto normalmente está pensado para geometrías o trabajos que no se modifiquen mucho y pueda generar una estrategia automatizada para que se aplique a eso con pocos clics y ya tenga todo el trabajo hecho, ¿no? Entonces, justamente lo que hace el Automation Manager requiere cierta configuración y optimización para que todo eso después trabaje de forma automática y fluida. Entonces, justamente esto es para reducir ese tiempo de programación en procesos repetitivos particularmente, ¿no? Entonces ahí puedo ingresar tanto archivos 2D como 3D, tanto diseñados dentro de la empresa como de terceros, para que puedan procesarse en lote. ¿Qué quiere decir en lote? Bueno, hacer esa configuración para decirle cuántas piezas quiero, hacer un nesting que ya lo haga todo de forma automática, configurar parámetros de corte, configurar, en fin, varias cosas como para que todo eso se realice con pocos clics. Va a llevar tiempo esa configuración inicial, pero después el proceso va a ser extremadamente rápido y se va a poder aplicar a piezas que sean procesos repetitivos y no modifiquen tampoco tanto su forma, ¿no? Eh, Además, el Automation Manager podemos configurar informes que incluyen lo que veíamos antes, las etiquetas, y los códigos de barra. Entonces podemos ya tener todo un proceso donde me genere el producto final con todas sus referencias. Eh, y también traigo esto porque el AlphaCam es un software que es muy antiguo, o sea, se desarrolló a partir de los años 80, 90. Es un software que viene hace muchísimos años, pero la parte de automatización apenas se integró en el 2016. Como ven, no es una novedad del 2025, pero les traigo esto para que vean por qué ahora vamos a ver varias novedades sobre este módulo, porque es un módulo que desde que se lanzó en 2016 realmente ha sufrido muchísimos avances. eh, Pensado, bueno, en ese área de automatización, ¿no? Hoy en día la automatización es una de las cosas más principales dentro de cualquier proceso de producción. Es un módulo que ya tiene casi 10 años, ¿ok? Que se diseñó justamente para automatizar esas tareas, como nesting sobre todo. Y bueno, desde las versiones 2017 en adelante se agregaron muchísimas capacidades para compatibilizar con ensamblajes, digamos, traídos desde mo- eh, di- Pro Software CAD de diseño de terceros como SolidWorks u otros programas para procesar muchas piezas por lotes, también soporte para Excel para que podamos importar archivos con información desde Excel,
que se adapten directamente a nuestra automatización. Y también personalización avanzada con scripts, que ya es temas de desarrollo, API, como habíamos comentado al principio, desarrolladores que quieran hacer algún desarrollo de programación y también quieran incorporarlo al Automation Manager, poder asignar por capas, en fin, gestión de puertas CDM, que podemos agregar una extensión al AlphaCam que me ayuda al diseño de puertas y ventanas, en fin, que se le dice de esa forma CDM, y eso también lo puede incorporar eh, al Automation Manager. Entonces, fíjense que a lo largo de todos estos años ha sufrido muchísimas modificaciones y sigue sufriendo, ¿no? Entonces se va mejorando cada vez más esta parte. Entonces, dentro de las novedades del Automation Manager, eh, tenemos la posibilidad de, bueno, se han agregado acá nuevas funciones de configurar como en un caso de nesting, donde nosotros vamos a decirle si la pieza está orientada a 90, la puede orientar a 90 grados, 180 o en cualquier ángulo. Esto es para que pueda acomodar la pieza dentro del nesting de la mejor forma posible, haciendo el máximo aprovechamiento de mi lámina. Entonces, el Automation Manager venía trayendo unas terminologías inconsistentes con lo que eran el nesting de AlphaCam, que también ha sufrido ciertas modificaciones de mejora el nesting de AlphaCam. Antes teníamos varios procesos de nesting y hoy se simplificó en un solo proceso, que es el mejor de todos ellos. Y bueno, teníamos ciertas terminologías que no eran compatibles con las del Automation Manager. Entonces ahí al usuario le generaba cierta confusión porque se parecía que eran cosas diferentes, pero en realidad es lo mismo, ¿no? Entonces, eh, se agregaron, por ejemplo, antes decía Free Rotation y ahora se cambió a Any Angle, que sería cualquier ángulo, y antes decía rotación libre. Entonces, no era consistente con el módulo de nesting de AlphaCam, porque tenían terminologías diferentes. Entonces, para que sea más consistente para el usuario, se han cambiado esas terminologías y ha agregado algunas funciones que tampoco estaban incluidas, ¿ok? Entonces quedó un poco mejor para el entendimiento del usuario. También dentro del Automation Manager, cuando, bueno, acá no quedó bien el tema de que aparezca la imagen, después se tapa el título, ¿no? Pero no importa, se entiende igual. Entonces acá se ha incorporado una nueva opción que es para configurar la pieza dentro de lo que es el procesamiento. Cuando tenemos piezas de forma en sólido, sobre todo cuando son modelos sólidos, nosotros tenemos una forma particular de la pieza, que no es una forma rectangular. Entonces, ¿cómo hacemos para reordenarla dentro de lo que sería mi lámina? Entonces, lo que va a hacer acá esta opción es, se agregaron unas nuevas funciones para que el Automation Manager pueda tomar todas esas geometrías 3D, tomar ese lote, por ejemplo, o ya sea una pieza sola, o sean varias, y a partir de esa forma me tome la dimensión física de todas esas piezas y me cree un rectángulo, por ejemplo, ¿no? Va a tomar todas las medidas de la pieza, me va a crear un rectángulo, y ese rectángulo, como va a tener un lado más largo y un lado más chico, ahí le voy a poder decir que alinee el lado más largo en relación al eje X o, por ejemplo, en relación al eje Y. Esto es para reordenar de forma automática cuando uno ejecuta el proceso. ¿Cómo quiero que haga ese ordenamiento? A veces la máquina CNC tiene el eje Y más largo, el eje Y a veces la máquina tiene el eje X más largo. Entonces, ¿cuál es el que quiero usar? Por ejemplo, con respecto a qué eje quiero que me acomode el lado más largo de todas las piezas, de todo ese lote o de una pieza, ¿ok? Entonces, sin este módulo, eso básicamente hay que hacerlo de forma manual, ¿ok? Entonces, la idea es que acá el módulo decida por sí solo cómo quiero que lo ordene. Entonces, puedo configurar eso dentro del Automation Manager para que cuando lo ejecuto, esto se aplique de forma automática. ¿Mm? Bien, acá en la asignación de capas, anteriormente, cuando uno quería eliminar una capa, digamos, nosotros podemos
dentro del Automation Manager, especificar algunas configuraciones. Por ejemplo, puedo poner muchas geometrías dentro de una capa, los layers, ¿no? Cuando uno separa las geometrías por layers. Entonces, cuando separamos las geometrías por layers, podemos colocar todas las geometrías de perforación, por ejemplo, dentro de un layer que se llame perforación. Entonces, dentro del Automation Manager, le puedo decir que todos los layers, que todas las geometrías que estén dentro del layer de perforación sean perforadas, que todas las geometrías que estén dentro del layer de perfil sean maquinadas con una operación de perfil, ¿ok? Entonces puedo hacer esa configuración. Entonces los layers cumplen un papel bastante importante dentro de lo que es el Automation Manager, porque es como voy a dividir las geometrías dentro de cada layer para que el Automation Manager, eh, para poder poner relaciones dentro del Automation Manager para que actúe de forma automática sobre esos layers, ¿ok? Para que tome decisiones sobre qué va a hacer en cada layer, por ejemplo. Entonces, bueno, eh, anteriormente, bueno, por ahí se podían eliminar los layers, pero normalmente ahí AlphaCam no consultaba, digamos, porque como es una parte bastante importante, los eliminaba de forma directa y no le consultaba al usuario si realmente quería eliminar. Entonces eso podía tal vez eliminar sin querer alguna característica y después estoy, digamos, desarmando mi estrategia, digamos. Estoy como desconfigurando lo que sería mi automatización. Entonces ahora, para más seguridad para el usuario, me va a preguntar si realmente quiero borrar esa sección de layers y qué es todo lo que estoy borrando dentro de esa configuración. Porque tal vez lo borro, pero, ok, ¿y qué tiene eso dentro? Para saber si realmente lo quiero borrar o no. O sea, necesito que el FACAM me consulte, me pregunte para tener más seguridad, y también porque tal vez lo borro sin querer, pensando que tal vez no lo voy a necesitar y después era algo totalmente clave dentro de mi configuración. Entonces, bueno, como ven, son opciones que tal vez pueden parecer no relevantes, pero en el día a día, cuando uno está utilizando esta herramienta, sí es bastante relevante este tipo de cosas. Em, un poco más sobre eso, ¿no? Sobre la configuración del Automation Manager. Cuando nosotros automatizamos procesos, podemos traer archivos externos como estilos de maquinado, que son estilos ya salvados, son estrategias salvadas que van a funcionar siempre de la misma forma. Por ejemplo, uno puede hacer una perforación y salvar esa perforación como se llama en AlphaCam, estilo de maquinado, ¿ok? Entonces después en cualquier barreno o en cualquier perforación, puedo traer ese estilo y aplicarlo de forma automática. Entonces ya voy a tener una estrategia previamente configurada, que se va a definir como un estilo, ¿ok? Y después esos estilos dentro del Automation Manager los puedo llamar para que se apliquen de forma automática a las geometrías. Entonces fíjense que estoy trayendo un estilo que va a ser un archivo que está por fuera, dentro de AlphaCam. Entonces lo que me va a mostrar básicamente, eh, esto es si está faltando un estilo que estaba incluido dentro de esa automatización y fue borrado o movido del lugar por alguna razón. Porque cuando trabajo con automatizaciones de este tipo, necesito tener una estructura de carpetas de organización de dónde van a estar las cosas y desde dónde van a ser llamadas. ¿Ok? Entonces, lógicamente, si estoy trayendo un archivo externo dentro del Automation Manager y muevo ese archivo de carpeta, lógicamente, después el Automation Manager no va a funcionar porque no va a encontrar ese archivo. Entonces, a veces uno, bueno, eliminando sin querer o tratando de organizar un poco la PC, puede llegar a mover o modificar algo de esos archivos y no me doy cuenta. Y después, cuando ejecuto la estrategia, realmente me empieza a dar errores o cosas faltantes. Y bueno, necesito entender qué es lo que pasó. A veces es muy difícil identificarlo si no tengo herramientas para identificar qué es lo que pasó o qué se eliminó o qué se editó. Bien, entonces acá también se agregó este botón que me dice dentro de la estrategia del mapeo de layers, digamos, qué es lo que está faltando. Como ven, acá tengo varios layers, que cumplen cada uno ciertas funciones y dentro de este layer, por ejemplo, ahí en amarillo me dice que está faltando un estilo, que tal vez fue
removido o movido de lugar dentro de la carpeta de donde se está llamando, ¿ok? Entonces, bueno, se agregó eso también, que como les dije antes, parecieran cosas irrelevantes, pero en el día a día esto te puedes después demorar en darte cuenta de esto. Si no tenés esta opción, puedes tardar ahí unos cuantos, un tiempo bastante largo para darte cuenta de qué ha sucedido, que no funciona o que no encuentra cierta configuración. ¿Ok? Eh, bueno, y también un poco siguiendo eh, siguiendo un poco la actualización anterior, no es del todo similar, pero acá me está señalizando, digamos, como es, las configuraciones que no están siendo utilizadas. Por ejemplo, si aplico una estrategia a eh, si aplico una automatización, tal vez dentro de esa automatización haya configurado algunas cosas que no están siendo utilizadas. Entonces, tal vez necesito quitarlas o reemplazarlas o editarlas, ¿ok? Entonces ahí en una automatización puedo tener muchos procesos, pero tal vez tengo 10 procesos y se están usando apenas 8 procesos de todos esos que tengo aplicados dentro de mi automatización. Entonces quiero saber qué es lo que no se está utilizando, por ejemplo, eh, para saber qué voy a hacer, ¿no? ¿Qué acción voy a tomar? Entonces ahí tengo justamente este comando que también se agregó, que me va a resaltar las configuraciones no utilizadas dentro dentro de ese mapeo de layers, ¿no? Como se le dice ahí. También son opciones también para darme cuenta qué tengo que ajustar en mi estrategia para que, bueno, hacerla lo más optimizada y con la mayor configuración posible para que funcione, no de errores y la estrategia tenga lo justo y necesario para lo que necesito, ¿ok? Entonces ahí son opciones, como ven, un poco de organización, más que nada, para ayudarme en la organización de, de esas automatizaciones. ¿Por qué? Porque a medida que voy agregando más cosas a la automatización, a la automatización va siendo más complicada, eh, va siendo más complicado, digamos, la organización, ¿ok? Porque es fácil hacer una automatización de un solo proceso. Ahora, cuando le voy agregando varios procesos, eh, no me está saliendo la palabra, pero digamos, entender cómo funciona esa estrategia a medida que le voy agregando procesos va quedando cada vez más difícil, ¿ok? Porque al principio de un proceso lo entiendo, hace esto, 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 listo, le voy agregando más cosas. Y ya después, con el tiempo, me voy perdiendo qué es lo que hace esa estrategia, ¿no? Porque le agregué tantas cosas que ya empiezo, empiezo a confundirme un poco, no me acuerdo tal vez qué es lo que hacía cierta cosa o cómo es que configuró esa primera parte, cómo es que fue configurada. Entonces va quedando un poco más engorrosa hasta para el propio usuario que la creó, ¿no? Que creó esa automatización. Entonces está bueno estas herramientas para ayudar al usuario justamente bueno, a darme cuenta de tal vez esas cosas que uno tiene que ir ajustando, ¿bien? Entonces creo que esto, tenemos una más acá sobre el Automation Manager y bueno, es esta posibilidad de, por ejemplo, dentro de lo que son los trabajos, esto es un poco específico, bueno, para trabajos o el módulo de puerta CDM, no es un módulo de puerta CDM, no es un módulo que esté incluido dentro de AlphaCam, es un módulo medio externo que me permite justamente hacer el diseño de puertas, ventanas e incorporarlas al FACAM y al Automation Manager. Entonces, después, si están interesados en tal vez cómo se puede incorporar eso, obviamente uno puede diseñarlo en AlphaCam, pero digamos, esto es como más específico para crear ese tipo de productos. No es Cabinet Vision que me permite crear toda una mueblería completa, sino que voy diseñando son módulos que me permiten crear una puerta y decirle, bueno, la medida de X, de Y y ponerle algunos detalles a la puerta, variar algunos detalles que ya están preparados para ese diseño específico. Y después eso lo puedo incorporar, digamos, para industrias específicas de puertas y de ventanas o de ese tipo de cosas. Es bastante útil, ¿no? Tal vez para otros procesos
no sé, relevante ese módulo. Pero bueno, para quien trabaja en ese rubro en específico, puede llegar a resultar bastante interesante. Entonces, eh, bueno, anteriormente tenía que hacer procesos de forma individuales. Entonces, tal vez tenía que tener varios procesos y ejecutarlos de forma individual. Sin embargo, bueno, se agregó esta opción donde ahora puedo ejecutar procesos de los ítems seleccionados. Entonces ahí eh, uno puede seleccionar los procesos que quiere ejecutar y los ejecuta, ¿ok? No tengo que crearlos de forma individuales. Así que bueno, creo que con eso terminamos, pero déjenme que voy a ir al AlphaCam a mostrarle algunas de las características para que vean un poco más visualmente algunas de las novedades que estuvimos viendo aquí, ¿no? Entonces ya con esto vamos terminando y vamos a la sección de preguntas. Solo un segundito que vamos a compartir acá. AlphaCam, así vemos brevemente estas cositas rápidas y ya vamos a dar finalización. Entonces, un poco acá, por ejemplo, la parte de Parasolid, ¿no? Fíjense que ahí tenemos un modelo de Parasolid, ¿ok? Y lo que solía pasar, fíjense que si lo alejo y acá dándole clic derecho pongo renderizar o refrescar, fíjense que el sólido se ve bastante feo, ¿ok? Anteriormente, bueno, en versiones antiguas, el sólido ya cuando uno lo abría por primera vez se veía bastante feo y por cada zoom que tenía que hacer tenía que ir refrescando para que el sólido vaya mejorando su visualización. Entonces hoy, ya desde el primer momento en la versión 2025, el sólido se ve bastante bien y no tengo que estar todo el tiempo ahí refrescando la geometría, ¿no? Entonces tiene una visualización bien eh, más con las medidas reales ahí de la pieza, ¿no? Entonces un poco sería eso. Después, sobre todo, en lo que es 5 ejes, el tema de las herramientas también, fíjense, para que se vea mejor un poco lo que se planteaba ahí en la presentación, el tema de cuando definimos herramientas de 5 ejes, tenemos muchos tipos de herramientas, ¿ven? Tenemos varias formas y bueno, y ven que son formas que salen de lo estándar, ¿no? De las herramientas estándar planas o esféricas. Entonces, para que una trayectoria de 5 ejes sea totalmente correcta, la geometría tiene que estar perfecta y tiene que responder bien a la trayectoria con respecto a la herramienta. Entonces, ahí había varios errores que fueron ahí corregidos, ¿sí? Eh, Otra de las cosas, por ejemplo, es el tema de la escala, ahí para mostrarles así cómo funciona. El tema de la escala, fíjense que ahora acá insertamos una pieza que tenemos varios componentes, ¿ven? Tenemos un material también que está oculto ahora, acá vamos a visualizarlo, y cuando ponemos acá escalar, ahí podemos seleccionar todo, ¿ok? Geometrías y rutas, ok, le doy a aceptar, y acá me dice punto base, y vamos a hacer una escala de 2. Entonces, como pueden ver, se escala completamente en Z. Anteriormente solo se escalaba en XY, entonces en XY, entonces no se escalaba en Z. Lo que sí me obliga esto a tener que apenas actualizar las operaciones, ¿ok? Porque ahí obviamente sufrieron cambios. Lo que no se está ajustando es la geometría de la herramienta, o sea, el diámetro de la herramienta no se va a escalar, va a seguir siendo el mismo. Entonces hay que ajustar, digamos, las operaciones, pero directamente actualizando ya se va a actualizar a la nueva forma y listo. Entonces eso va a optimizar ahí bastante tiempo. Y ahí por último, como para una breve demostración de alguna de las cosas vistas, lo de la sierra, que tal vez es bastante importante. Fíjense que acá tengo un corte por sierra y anteriormente tenía que venir al simulador. Acá está el simulador como le había comentado, la pestaña. Entonces teníamos el corte por sierra y debíamos, digamos, simular aquí para ver si no teníamos alguna colisión con el porta. Ven que acá se simula también el porta herramienta, ¿ok? Entonces deberíamos verlo en la simulación. Fíjense que ahí el contacto es este que tenemos acá abajo y teníamos que verlo de esa forma. Sin embargo, ahora si ponemos la vista top, la vista de arriba, fíjense que acá me muestra una breve simulación de la sierra, entonces me está mostrando la parte blanca es lo que la sierra está entrando al material y este
cuadrado de acá sería lo que mide mi porta herramienta. Fíjense que si, por ejemplo, bajo el incremento, bajo la profundidad, le vamos a dar -20, ¿ok? A la sierra van a ver que esa parte blanca aumentó de tamaño porque ahí me está diciendo que la sierra va a profundizar hasta ese punto, ¿ok? Entonces no tengo la necesidad de ir al simulador para poder ver si la sierra está cortando de forma correcta o no. Y por último, acá vamos a mostrar que si ponemos guardar como, tenemos acá las versiones anteriores para poder salvar esta pieza y poder abrirla en una versión 2022, por ejemplo. Eso facilita bastante el intercambio de archivos. Y bueno, y de todas las otras actualizaciones se refieren a este módulo de gestor de automatización, obviamente que para no extender tanto ahí la, la presentación, no vamos a mostrar esas opciones, pero se entendieron ahí en la presentación, ya que esto es bastante amplio para trabajar, ¿no? Entonces, la idea era ahí traerles algunas de las actualizaciones acá de forma más visibles. Es como ven, son actualizaciones bastante simples, pero útiles y seguramente en próximas versiones van a venir más actualizaciones dentro de la propia 2025. Entonces volvemos a la presentación ya para dar término. Vamos a... Un segundo. Ok, vamos aquí a la presentación nuevamente y ya vamos acá a dejar abierto nuestra sección de preguntas. Entonces, si tienen alguna consulta ahí nos pueden comentar. Ahí, Celso, no sé si tú tienes algo para No, pues añadir a la... agradecerles a todos por su tiempo. Gracias por compartirnos su tiempo. Nosotros estamos muy, muy agradecidos de que ustedes estén aquí viendo las nuevas versiones, qué opciones tienen. Vienen nuevas cosas, como decía Nicolás. Dentro de las mismas versiones salen actualizaciones, tres, cuatro, a veces que hasta cinco al año. Entonces, siempre estamos en constante mejora y esperamos poder verlos en nuestro próximo webinar. Les estará llegando un correo con la invitación para que por favor nos acompañen nuevamente. Bueno, muchas Nicolás, gracias, ¿algo que quieran Celso. platicar? Ujú. Sí, creo que no tenemos ahí mucho quórum de consultas, entonces... creo que vamos a dar por finalización esta presentación y bueno, estén atentos a las próximas invitaciones que vamos a estar haciendo a medida que salgan las próximas actualizaciones y también seguramente hagamos algunas presentaciones de cosas más concretas sobre el programa, sobre módulos específicos como para ampliar un poco todos estos módulos que tienen tanto Cabinet Vision como AlphaCam, que cada módulo requiere de bastante tiempo ahí. Entonces tal vez hagamos algunas presentaciones específicas para mostrar funcionalidades que al cliente le puedan ser útiles. Muchas gracias, que estén muy bien. Los esperamos pronto. Muchas Gracias. gracias y bueno, hasta la próxima. Hasta luego. Saludos.